Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Muy buenas tardes, ¿cómo están todos? Si me pueden indicar de qué parte nos están viendo. Doroteo, buenas tardes. Eduardo Benedicto, muy buenas tardes. Irvin Mena, saludos hasta Yucatán. Eric Vázquez, saludos, amigo. Ulises, muchísimas gracias por estarnos siguiendo. Armando, también muchas gracias. Carmen, bonita tarde. Laura Lobato, muchas gracias, bonita tarde. Jazz Aguirre, desde Puebla, muchas gracias. Sergio Morales, desde Ciudad de México, saludos. Hasta Ciudad de México. Rosy, saludos hasta Guadalajara. Zapopan, Jalisco, saludos Gabriela. Itzel Vázquez. Luis, saludos. Saludos hasta Tabasco, claro que sí, Adri. Osorio, saludos hasta Hidalgo, Armando. Saludos hasta Acapulco también, muchísimas gracias. Que nos estén viendo de diferentes partes de la República. Rosa Elvira, muchísimas gracias, saludos hasta Veracruz. Miguel Ángel, saludos hasta Hidalgo. Carlos Gaona, saludos hasta Los Ángeles. Celestina, saludos hasta México. Ricardo, saludos a Consumel, claro que sí, gracias. Arturo, Agustín, saludos. Saludos hasta Tapachula, Chiapas. Saludos, amiga Gloria, qué gusto verte. Una compañera desde la licenciatura, que me da mucho gusto leerla. Florencio Pérez, saludos. Saludos, Juan Carlos Varilas. Saludos hasta Tlaxcala, saludos hasta Oaxaca. Si me pueden decir si el audio todo está bien, por favor. Saludos, Edgar Rivera, hasta la Huasteca, Hidalgo. Jessica Bravo, saludos hasta Estado de México, muchas gracias. Hilda Caballero, saludos. Azcapotzalco. Víctor Arena, saludos. Guadalupe Ortiz, saludos hasta Cuernavaca. Gracias, saludos hasta Bolivia. Qué honor, muchísimas gracias, Luis. Horacio, saludos hasta Tabasco. Domingo, muchísimas gracias, es un honor que nos escuches desde Guatemala. Saludos hasta Zapopan, Minerva, claro que sí. Gracias, Florencio, por tu observación, muy amable, me quedo tranquila. Gracias, Elo, también muy gentil. Perfecto. Vamos a dar un par de minutitos más mientras los sigo leyendo. Muchas gracias. Alejandro Guerrero Peña, saludos. Francisco Sánchez, saludos. Carlos Gaona, saludos. Karen Pulido, saludos. Ricardo Ávila, saludos hasta Ciudad de México. Heidi Pilar, saludos. Magnolia Chávez, saludos. Nenita. Francisco Quijano, saludos hasta Querétaro. Abel Ortiz, saludos hasta Nezahualcóyotl. Doroteo Arango, gracias, saludos. Saludos hasta Mazatlán, Sinaloa, muchísimas gracias por estarnos siguiendo.
Vera, saludos. Noé Ortega, saludos también. Saludos hasta Cancún, muchísimas gracias. Saludos hasta Tula de Allende. Gracias, saludos. Saludos desde Toluca, Estado de México, muchísimas gracias. También les mando muchísimos saludos, gracias por estarnos siguiendo. Saludos hasta Naucalpan, muchísimas gracias. Saludos desde San Diego también, muchísimas gracias por estarnos siguiendo. Saludos hasta Zacatepec, Morelos, gracias, saludos. Saludos a Juan Francisco desde Guadalajara. Héctor León, saludos hasta Querétaro, claro que sí. Saludos hasta Tijuana, muchas gracias Patricia. Jenny Arriola, Francisco Márquez, muchas gracias, saludos también. Saludos hasta Cancún. Saludos hasta Ecatepec, Cristian, gracias. Saludos al Estado de México. Saludos a Veracruz, claro que sí. Saludos desde Puebla, Alfredo Águila. Ismael, saludos. Un minuto más y ya empezamos la charla, ¿ok? Marco Antonio, saludos también. Bueno, les voy a empezar a platicar un poquito de mí. Mi nombre es Luz Helena García Chávez. Soy servidor público del primer tribunal colegiado en materia administrativa y del trabajo del 11º circuito, el cual se ubica aquí en Morelia, Michoacán. Saludos, Helenita y Valentina. Gracias por siempre estarme apoyando, reinas. Saludos hasta Coahuila. Gracias, Benedicto. Y bueno, también soy maestra en Derecho, cuento con 3 maestrías, una es en Derecho Procesal Constitucional, Derecho Procesal y Juicios Orales y Derecho Familiar, ¿sí? Y actualmente estoy cursando mi doctorado en Derecho, soy docente en diversas universidades, donde he tenido el privilegio de impartir clases en el Instituto Universitario Puebla, Extensión Morelia. También he estado en la Universidad Centro Panamericana de Estudios Superiores, Campus Morelia, y próximamente estaré presente en la Universidad Vasco de Quiroga, Extensión Morelia, ¿sí? Bueno, ese es un poquito acerca de mí. Les agradezco que nos estén sintonizando nuevamente, me siento muy honrada y quiero agradecer a el de la idea de esta taller de charlas, pues es Eric Vázquez. Muchísimas gracias por hacernos parte de este proyecto tan bonito para compartir una noción de algún tema, que la idea es generar una parte muy general, porque pues por cuestiones de tiempo yo creo que estos temas me parece que lo pueden abundar más, ya sea en alguna especialidad o curso que tomen posteriormente, pero la idea es que tengan alguna noción de esto y que igual esto crezca su inquietud para aprender más sobre el tema o sembrar dudas, porque de eso se trata, ¿no? Para con diversos cursos o actividades pues se puedan esclarecer, ¿sí? Muchísimas gracias, Clara desde el Estado de México, Randy desde Coahuila, muchas gracias, y Carmen Ágila, también muchas gracias desde Ecuador, qué honor que nos esté siguiendo.
Luis Amador Hernández, saludos hasta Puebla. ¿Sí? Entonces agradezco este espacio, como les comentaba, a Eric Vázquez, que es el director de la página Sistema Penal Acusatorio y Oral Capacitación Puebla, sí, que pues bueno, siempre su finalidad es estar compartiendo conocimiento. Asimismo, agradecer a la Universidad Mesoamericana Tehuacán, que ha estado muy latente de los eventos que se dan en esta página, y pues en esta ocasión tuve el honor de facilitar estas conferencias con validez, ¿verdad? Entonces, pues bueno, muchísimas gracias a ambas de que abrieran estos espacios y donde se pueda dar ahora sí que charlas para crear conocimiento e inquietudes en todos ustedes. Bueno, el tema de hoy a tratar propiamente a mí me toca lo relativo a los recursos. Yo les voy a hablar precisamente de qué se debe entender por recurso propiamente. Vamos a ver el recurso de revocación, el recurso de apelación, el recurso de casación, que digamos es un antecedente al juicio de amparo, el juicio de amparo como tal. Y por ahí vamos a ver, estuve viendo unos mensajes que me hicieron llegar previamente a iniciar la charla, y también trataremos el tema de recurso innominado que se establece en el artículo 258 de nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales. ¿Sí? Bueno, pues empezamos. En ese orden que les di es como se va a estar siguiendo la charla del día de hoy. Pues bueno, antes de hablar propiamente de los recursos, es conveniente establecer la diferencia de significados entre medio de impugnación y recurso, ¿sí? Ya que se considera que el primero es el género y el segundo, digamos que es la especie, ¿sí? Lo anterior en razón de que el recurso vive y se da dentro de un proceso o se manifiesta como una segunda fase o instancia dentro de un mismo proceso, por lo que podríamos decir que el recurso es intraprocesal y por ello constituye un medio específico u ordinario de impugnación. Por el contrario, el medio de impugnación propiamente dicho suele ser autónomo, ¿sí? Del proceso primario y puede dar origen a otro diverso proceso. Es por tanto intraprocesal, constituyendo por ende un medio extraordinario de impugnación. Podemos afirmar como regla general de distinción de todos los medios de impugnación reglamentados específicamente por nuestras leyes procesales mexicanas, que son recursos. En cambio, si calificamos nuestro juicio de amparo como un verdadero medio de impugnación intraprocesal, por estar desligado del proceso primario y dar origen a un nuevo proceso. ¿Sí? Aquí es importante distinguir que en nuestra legislación mexicana tenemos la figura del juicio de amparo, más adelante les voy a hablar de eso, pero puede haber el juicio de amparo indirecto y el juicio de amparo directo. Si estamos hablando del juicio de amparo directo, este tiene, digamos que las características de un recurso, mientras que el juicio de amparo directo, pues lo podemos ahora sí catalogar como ese medio de impugnación que, digamos, tiene todas las secuelas de un procedimiento. ¿Por qué? Pues porque tiene etapas desde presentación de demanda, hay un informe por parte de la autoridad responsable, hay un desahogo de pruebas para verificar la legalidad, ilegalidad, constitucional o inconstitucionalidad del acto que se reclama propiamente. Asimismo, si uno no está conforme con el resultado de el juicio de amparo indirecto, cuenta con medios de impugnación, que en este caso es el amparo en revisión, ¿sí? En relación con los medios de impugnación, digamos que el Diccionario de Derecho Procesal Penal
por ejemplo, aquí les voy a mencionar al autor Díaz de León, nos dice que para entender los medios de impugnación se hace necesario recordar que el proceso no se desarrolla en forma arbitraria o desordenada, sino con sujeción a normas permisivas o prohibitivas que establecen las facultades y las cargas que a cada quien corresponde. Entonces, podemos decir que el proceso se desdobla dentro de un juego de posibilidades bajo el control recíproco de los sujetos que integran la relación procesal. De la misma manera como cada parte sigue con atención la actividad procesal del adversario, para contenerla mediante la intervención del juez dentro del límite que corresponde, ambas tienen también la de controlar la actuación del juez, impugnando sus resoluciones cuando no se ajusten a las normas establecidas en el caso particular, ¿sí? Entonces, pues bueno, podremos decir que esas son las generalidades de los del concepto de recurso y medios de impugnación, ¿sí? Ahora, como disposiciones generales en nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales, a partir del artículo 456 se marcan las generalidades de los mismos, ¿sí? Digamos que la nueva codificación procesal penal es de aplicación nacional, ¿sí? La misma indica que las resoluciones judiciales que van dictadas en materia penal solamente pueden ser recurridas conforme a los medios y a los casos específicos que señala la propia ley. Lo anterior significa que pronto caerán en la obsolescencia los recursos pues propiamente de casación, que ahorita más adelante les voy a hablar, ¿sí? Propiamente como se hizo con la denegada apelación y la queja. Todavía tenemos prevista la queja, pero es para otras circunstancias. Ahorita igual voy a entrar en detalle con eso, ya que los mismos se siguen aplicando en el territorio nacional, aún en las entidades federativas en las que ya se estableció el nuevo sistema penal oral, ¿no? Que los contempla, puesto que la nueva ley procesal iniciará o más bien dicho tuvo vigencia obligatoria en todo el territorio nacional a partir de junio de 2016. ¿Sí? Asimismo, las personas que tengan derecho a interponer los recursos por ser parte serán aquellas cuya resolución judicial les cause un agravio y por ende la ley les señale ese derecho de impugnación. Esas reglas, les digo, las encontramos a partir del numeral 456 en adelante, ¿sí? En efecto, nuestra legislación procesal penal en todo el territorio nacional, digamos que autoriza como recursos a ejercer en el sistema penal oral el recurso de revocación y apelación, según sea la resolución impugnada. Y ahorita vamos a tocar en qué casos procede cada uno. Y también, por otra parte, como ya es sabido, los recursos deben interponerse oportunamente a los tiempos y con la formalidad que se establezca en la ley. Además, deben de ser, ahora sí que específica la indicación de la parte que se impugne en la resolución recurrida, ¿sí? Asimismo, vamos a tener latente dos condiciones necesarias para que se produzca el derecho de establecer las resoluciones judiciales, ¿sí? Por un lado, las mismas, primero que las mismas les haya causado un agravio a la parte recurrente, siempre y cuando ésta no haya contribuido a provocarlo. Y por otro lado, si la resolución impugnada causó un agravio al recurrente, este debe ser luego, pues ahora sí que el sustento de la afectación. En consecuencia, deben expresarse también los fundamentos motivacionales que originaron el agravio ocasionado, ¿sí? Ahora, relativo al recurso de revocación, ¿qué podemos decir al respecto? El recurso de revocación
podemos identificarlo como un recurso ordinario, ¿sí? No devolutivo, que tiene por finalidad anular o dejar sin efectos una resolución. Al expresar que el recurso de revocación es ordinario, se indica su procedencia contra las resoluciones que no han causado estado, y al decir que no es devolutivo, se señala que el conocimiento corresponde a la misma autoridad que dictó la resolución contra la cual se interpuso el recurso, ¿sí? Es decir, de esta resolución conoce el juez de control. Igualmente, podemos comentar en relación a la procedencia del recurso de revocación, digamos que este procede contra las resoluciones que dicte el órgano jurisdiccional en cualquiera de las etapas del procedimiento penal en las que intervenga, es decir, en la etapa de investigación y en la etapa intermedia, en su calidad de juez de control o garantía, y en la etapa de juicio oral como juez o presidente del tribunal que preside la audiencia de debate, ¿sí? El recurso solamente podrá interponerse en contra de las resoluciones de mero trámite que se resuelvan sin sustanciación. El objeto del recurso de revocación será en términos de la ley, es decir, que el mismo órgano jurisdiccional que dictó la resolución impugnada la exime de nueva cuenta y dicte también conforme a la ley la resolución que corresponda, ya sea para modificarla, anularla o simplemente dejarla en sus mismos términos, de no acreditarse los extremos de el recurso que en este caso se interpuso de revocación, ¿sí? Ahora, ¿cómo es el trámite de revocación? Cuando se dicta una resolución de mero trámite que causa agravio a la parte que desea impugnarla, interpondrá el recurso de revocación oralmente, ¿sí? Sea en la audiencia o también puede serlo de forma escrita, sirviéndole de base legal las siguientes reglas. Es importante tener en cuenta estas reglas. Primero, si el recurso se hace valer contra las resoluciones pronunciadas durante la audiencia, deberá promoverse antes de que termine la misma. La tramitación se efectuará verbalmente, de inmediato, y de la misma manera se pronunciará el fallo, ¿sí? Si el recurso se hace valer contra resoluciones dictadas fuera de audiencia, deberá interponerse por escrito en un plazo de 2 días siguientes a la notificación de la resolución impugnada, expresando los motivos por los cuales se solicita. El órgano jurisdiccional se pronunciará de plano, pero podrá oír previamente a las demás partes dentro del plazo también de 2 días de interpuesto el recurso, si se tratara de un asunto cuya complejidad lo amerite, ¿sí? La resolución que decida la revocación interpuesta oralmente en audiencia deberá emitirse de inmediato. La resolución que decida la revocación interpuesta por escrito deberá emitirse dentro de los 3 días siguientes a su interposición. En caso de que el órgano jurisdiccional cite audiencia, por la complejidad del caso, pues se tendrá que resolver en la misma, ¿sí? Bueno, eso es tocante a al recurso de revocación. Ahora vamos a hablar sobre el recurso de apelación. Propiamente nuestro artículo 23 constitucional nos indica: ningún juicio criminal deberá de tener más de 3 instancias. Por instancia debemos entender el conjunto de actuaciones practicadas desde la interposición de la acción litigiosa hasta la sentencia definitiva, ¿sí? De tal manera que si alguna de las partes no está de acuerdo con las actuaciones del juzgador, en ese inter puede impugnarlas a través del recurso correspondiente. A lo largo de las charlas que han tenido oportunidad de escuchar en este curso, pues vemos que el proceso se inicia
con el inicio de la acción litigiosa, ¿sí? El recurso de apelación puede interponerse contra actuaciones del juez de control, asimismo contra la sentencia definitiva o el juez de inicio, ¿sí? O juez de juicio, perdón. Entonces es importante tener en consideración este punto. El recurso de apelación es un derecho subjetivo de quienes intervienen en el procedimiento respectivo y tiene como fin que se corrijan los errores causados por las autoridades de primer conocimiento. Sin embargo, no basta que las partes supliquen, insten o soliciten abrir una ventana jurídica si no se tiene que estar legitimada, ¿sí? Ahora sí que tiene que haber una afectación directa, lo que comentábamos en las reglas para interponer el recurso, ¿sí? Es decir, tiene que haber una afectación trascendente en esos bienes o derechos que constituya el objeto de análisis en segunda instancia. Aquí tiene una particularidad: no va a conocer el juez que resuelva sobre esa resolución que se apela, sino en este caso ya va a ser el tribunal de alzada, ¿sí? Ahora vamos a encontrar o les voy a proporcionar reglas, ¿sí? Que de acuerdo hay un autor que les quiero recomendar, es justamente Ojeda Velázquez, y es el libro sobre recursos en el sistema penal acusatorio. Digamos que de ahí podemos rescatar 9 reglas para el recurso propiamente de apelación. Primero es destacar que las resoluciones judiciales podrán ser recurridas solo por los medios y casos expresados en el código, ¿sí? El derecho a recurrir corresponde tan solo a quien le sea expresamente otorgado y pueda resultar afectado por la resolución. También el procedimiento penal solo se admitirán los recursos de apelación y de revocación, ¿sí? Esa es la primera regla. Una segunda regla es: los recursos se interpondrán en tiempo y forma que determine el propio Código Nacional de Procedimientos Penales. Como tercera regla, también tenemos que tener en cuenta que las partes podrán impugnar las decisiones que les cause alguna lesión, algún daño, algún perjuicio o un bien jurídico protegido y que el apelante no haya contribuido a provocarlo, ¿sí? También encontramos una cuarta regla, que digamos es la hipótesis en que la víctima u ofendido pueden hacer uso por sí o por el Ministerio Público de estos recursos. Como quinta regla también tenemos la pérdida y preclusión del derecho de recurrir y desistimiento del recurso, cuando se ha consentido expresamente la resolución contra la cual procediera, es decir, se perdió ese derecho. Una vez concluido el plazo que la ley señala para interponer el recurso y no se hizo valer, ahí digamos que estamos hablando de la preclusión. Y una vez interpuesto se desista, ¿no?, antes de la resolución, ¿sí? El desistimiento no se extiende a las demás, como les digo, no se extiende a los demás recurrentes o adherientes, ¿sí?, si es que hubiese sido interpuesto en una colectividad. Cada quien ahí puede decidir esta situación. Y pues bueno, como regla sexta también tenemos debe de interponerse ante el órgano que emitió la decisión impugnada y corresponde al tribunal de alzada determinar si lo admite o no, ¿sí? Digamos que aquí la autoridad que dictó esa resolución va a ser un trámite administrativo, ¿sí? Recibe, certifica quizá días
que fueron inhábiles, ¿no? Asimismo, también hace notar cuándo fue notificada esa resolución, y una vez que se tienen esos datos, remite el recurso al tribunal de alzada. Y solamente este tribunal tiene la facultad para determinar si lo admite o considera alguna otra decisión dentro de esto. Puede ser incompetente o determina no admitirlo, ¿no? Como séptima regla también tenemos la prohibición de modificar la modificación de la sentencia en perjuicio del recurrente. Si solo se interpone más no el Ministerio Público, la víctima o el ofendido, ¿sí? El recurso no puede perjudicar a quien no lo promueve. Esa es una regla esencial que tenemos que tener bien establecida. Si ambas partes lo interponen, la contienda es adversarial, ¿sí? Y gana quien aduzca las mejores argumentaciones. Por ende, se respeta el equilibrio y la igualdad procesal. También tenemos como regla octava, la interposición del recurso no suspende la ejecución de la resolución judicial impugnada. Y bueno, como novena regla, pues que los errores de derecho en la fundamentación de la sentencia o resolución impugnada que no hayan influido en la resolución, ¿sí? Obviamente que pues esto se tiene que considerar por parte del tribunal de alzada. No sé si hasta aquí todos vamos bien. Igual los estoy leyendo para si hay alguna duda al respecto. Bueno, también es importante tocar en el tema de la apelación este requisito de legitimación. El derecho a recurrir corresponde a quien le sea expresamente otorgado el mismo y pueda resultar afectado por la resolución. Aquí es importante comentarles que la Convención Americana de Derechos Humanos en su artículo 8.2 establece que toda persona tiene como garantía mínima en un proceso penal el derecho de recurrir el fallo ante el juez o el Tribunal Superior, ¿sí? Y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en su artículo 14.5 también nos indica que toda persona declarada culpable de un delito tendrá derecho a que el fallo condenatorio y la pena que se le haya impuesto sean sometidos a un tribunal superior conforme a lo previsto por la ley. En este sentido, el derecho a recurrir el fallo consagrado por la Convención no se satisface con la mera existencia de un órgano de grado superior al que lo juzgó y condenó al inculpado, para que haya una verdadera revisión de la sentencia en el sentido requerido por la Convención. Es preciso que el Tribunal Superior reúna las características judiciales que lo legitiman para conocer del caso concreto y en consecuencia el concepto de juez natural y el principio del debido proceso legal pues rija, ¿verdad?, a lo largo de las etapas del proceso y se proyectan sobre las diversas instancias procesales. Si el juzgador de segunda instancia no satisface los requerimientos del juez natural, no podrá establecerse como legítima y válida la etapa procesal que se desarrolle ante el caso. Aquí les voy a citar
propiamente estas consideraciones que les mencioné de la Corte Interamericana las pueden encontrar en el caso Castilla Petrucci y otros contra Perú. ¿Sí? El derecho de recurrir el fallo, digamos que es una garantía primordial que se debe respetar en el marco del debido proceso legal, en aras de permitir que una sentencia adversa pueda ser revisada por un juez o un tribunal distinto y de superior jerarquía orgánica. ¿Sí? El derecho de interponer el recurso contra el fallo debe ser garantizada antes de que la sentencia adquiera la calidad de cosa juzgada. ¿Y qué se pretende con esto? Bueno, pues lo que se busca es proteger el derecho de defensa otorgado durante el proceso, ¿sí? La posibilidad de interponer el recurso para evitar que quede firme una decisión que fue adoptada con vicios y que contiene errores que ocasionalmente con perjuicio pues ahora sí dañarían más los intereses de las personas. Aquí tenemos el caso Barreto Leiva contra Venezuela, ¿sí? Dictado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde se trata este tema propiamente. Ahora, la Corte interpreta el derecho a recurrir al fallo, pues nos dice que no podrá ser efectivo si no se garantiza el respeto de todo aquel que es condenado. Interpretar lo contrario implicaría dejar al condenado desprovisto de un recurso contra la condena, ¿sí? Y aquí podemos hacer alusión al caso Mohamed contra Argentina. No sé si aquí los voy leyendo por si en esto quiere que igual me detenga y explique los casos que les comento de la Corte Interamericana, o vamos bien. Bueno, entonces esta parte de la legitimación, digamos que la víctima y el ofendido pueden hacer uso por sí o por Ministerio Público de los recursos bajo las siguientes hipótesis. La primera hipótesis es, primero, podrán aceptar las resoluciones que versen sobre la reparación del daño causado por el delito cuando estimen que hubiera resultado perjudicado por el mismo, ¿sí? Otra hipótesis es las que pongan fin en el proceso, digamos que estamos ahí ante una legitimación activa, las decisiones que pueden ser a través de un proveído, acuerdo o sentencia. Y propiamente la tercera hipótesis, las que se produzcan en la audiencia de juicio, ahora sí que solo que en este último caso hubiera participado en ella, ¿sí? Entonces, pues bueno, aquí estamos ante los casos de las diversas hipótesis de la legitimación. Ahora, ¿cuáles son los supuestos de procedencia? El Código Nacional de Procedimientos Penales nos indica que pueden ser contra resoluciones del juez de control, y propiamente esto lo vamos a encontrar en el artículo 467 del Código Nacional de Procedimientos Penales. ¿Sí? También puede ser contra las resoluciones del juez del juicio. ¿Sí? Y esto lo vamos a encontrar en el artículo 468 de nuestro Código Nacional de Procedimientos Civiles. Y también nos da pauta cuando sean contra resoluciones del juez de ejecución. Y ahora sí que esta pauta nos va a dar línea el artículo 132 de la Ley Nacional de vamos a encontrar todo eso en la Ley Nacional de Ejecución y Sanciones, ¿sí? Ahora, ¿cuáles son las resoluciones
apelables contra el juez de control. ¿Sí? Como les comentaba, el artículo 467 es el que nos da pauta a cuáles son aquellas que podemos apelar. Primero, las que nieguen el anticipo de la prueba. Otra son las que nieguen la posibilidad de celebrar acuerdos reparatorios o las que las ratifiquen. ¿Sí? También vamos a encontrar la negativa o la cancelación del orden de aprehensión. También nos habla sobre la negativa del orden de cateo, las que se pronuncien sobre las providencias precautorias o medidas cautelares, las que pongan término al procedimiento o lo suspendan, el auto que resuelva la vinculación del imputado a proceso. También tenemos la negativa de abrir el procedimiento abreviado y las que excluyan algún medio de prueba. ¿Sí? Si vamos contra resoluciones que dicte el juez de juicio, pues propiamente estas versan en el artículo 468, ¿sí? Y son aquellas que tienen que ver con el desistimiento de la acción penal, ¿sí? Por el Ministerio Público, o la sentencia definitiva en relación a aquellas consideraciones contenidas en la misma, distintas a la valoración de la prueba, siempre y cuando no comprometen el principio de inmediación, o bien aquellos actos que impliquen una violación grave del debido proceso. Entonces, propiamente ahí es cuando se nos abre la posibilidad de recurrir estas sentencias a través del recurso de apelación. Ahora, ¿qué pasa con las resoluciones del juez de ejecución? También son apelables, y entre esas destaca el desechamiento de la solicitud. ¿A qué nos referimos con esto? Cuando hablamos de una negativa de solicitud, es propiamente cuando el sentenciado está privado de su libertad y requiere que la autoridad o, ¿cómo decirlo?, autorice visitas, ¿no? Y pues bueno, haya alguna situación en donde no atienda a esa solicitud, o bien alguna petición porque le va a ocasionar un beneficio al reporte para alcanzar ese beneficio preliberacional. Entonces hay ese desechamiento de esa solicitud. Aquí lo que corresponde primero es hacer el trámite correspondiente ante el centro penitenciario. ¿Sí? Si éste me lo niega, entonces comparezco ante el juez de ejecución para impugnarla. ¿Sí? Y una vez que él se pronuncia, pues bueno, tengo la facultad de si esa consideración no me favorece, hacerla valer ante el recurso de apelación. Sí, también tenemos el supuesto de modificación o extinción de penas. ¿Sí? Aquí, pues bueno, cuando se considera que como gobernado o sentenciado ya concluyó el tiempo que estuviese privado de la libertad, comparece al juez de ejecución para que la pueda decretar. Y pues bueno, si se niega esa solicitud, pueda impugnarla a través de del recurso de apelación. También esto lo puede hacer valer la víctima, ¿sí? Si es que se entera que hay esta solicitud, también él como víctima puede apelar esa consideración. También tenemos la sustitución de la pena, cuando se me niega el beneficio que pueda sustituir la pena propiamente dicho. También tenemos las medidas de seguridad, cuando no se está de acuerdo con alguna medida de seguridad que haya impuesto el juez de ejecución. Ejemplo, que exista una firma de manera semanal, cuando de acuerdo a la medida que se me impuso puedo solicitar que sea de manera mensual, ¿no? Entonces, bueno, también esa situación es apelable. También nos habla sobre el supuesto de reparación del daño. ¿Qué pasa ahí? Si se establece alguna cantidad superior o inferior a la que se
haya justificado con los medios de prueba que se desahogaron en juicio. ¿Sí? Si advertimos que esa reparación de daño es mayor a lo que se tiene a la vista y poder tener alguna, no sé, algún parámetro con base en las constancias y que la determinación superó eso, pues bueno, la podemos apelar, o que fue inferior, también se puede ahí hacer valer el por qué se considera que debió ser más y sin embargo se estableció con un menor valor. ¿Sí? También tenemos la ejecución de sanciones disciplinarias. Aquí, por ejemplo, cuando el centro penitenciario impone una sanción disciplinaria y no estoy de acuerdo con la misma, comparezco ante el juez de ejecución y ésta la ratifica. Entonces ahí tengo abierta la posibilidad de apelar esa determinación a través del Tribunal de Alzada. También habla sobre los traslados. Aquí la Ley Nacional de Ejecuciones y Sanciones, en el artículo del 50 al 52, pues habla sobre traslados voluntarios e involuntarios, ¿sí? Y estos a su vez los califica el juez de ejecución. Sobre eso puede ser una consideración que a nuestro juicio vemos que no se apega a derecho, entonces la podemos impugnar a través de la apelación, ¿sí? También tenemos la afectación a los derechos. Aquí no solo en cuanto al sentenciado, sino que se extiende para abogados y visitas si se considera que se afecta algún derecho humano. También esa consideración pues se hace valer ante el juez de ejecución y si no estamos conforme con la determinación que haya hecho, se puede apelar. Y bueno, y las demás que señale la ley de ejecución propiamente. No sé si hasta aquí todo va claro. Pues bueno, también dentro de esto es importante comentarles la forma y plazo, como lo dice el autor que les comento, Ojeda Velázquez, en el libro de recursos en el sistema penal acusatorio, que es un libro que se los recomiendo mucho. Dice: los recursos en el Código Nacional de Procedimientos Penales, el trámite importante y novedoso respecto al recurso de apelación en el procedimiento oral, lo constituye el artículo 469 de nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales, que menciona: inmediatamente después de pronunciada la resolución judicial que se pretenda apelar y las partes pueden solicitar copia de los registros del audio y video de la audiencia en la que fue emitida, sin perjuicio de obtener copia de la inversión escrita que se emita en los términos establecidos en la ley. Aquí lo novedoso es que no hay que esperar notificación y el aspecto importante es el día en que surte efectos propiamente la notificación. ¿Sí? ¿Cuándo surte efectos la notificación? Digamos que a partir de la solicitud del registro para la apelación, esto puede ser en la audiencia, o a partir de que sea entregada la copia de la versión escrita o del audio y video. Digamos que de la interpretación en el numeral 469 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se debe entender que es a partir de la solicitud del registro de la apelación en todas las resoluciones, pero la excepción es en sentencia de juicio, donde incluso se emite la misma en forma sucinta, pero es cuando se notifica la determinación por escrito y cuando empieza a correr dicho término para interponer el recurso de apelación propiamente. Si tienen alguna duda, de favor les voy a pedir que la hagan notar. Yo estoy muy pendiente de las mismas y a lo largo de la plática voy a tratar de responderlas. Y si por algo no nos da tiempo, también se las voy a hacer llegar de manera personal
a cada uno de ustedes que nos escriban y nos exterioricen esa inquietud. ¿Sale? Bueno, ahora, las etapas del recurso de apelación. Digamos que tiene dos. La primera etapa es el juez de control, juez de juicio, juez de ejecución. Y la segunda etapa es el tribunal de alzada, ¿sí? Entonces, habrá que tener en cuenta estos tiempos para saber las etapas. La primera etapa del recurso de apelación, bueno, pues se integra, como les dije, por el juez de control, el auto de 3 días y sentencia abreviada de 5 días. El juez de juicio, ¿sí?, que puede ser desde el desistimiento de la acción, que cuenta con 3 días, y sentencia definitiva, que cuenta con 10 días. Y el juez de ejecución, todos los supuestos que ya comentábamos, aquí es donde vamos a destacar qué temporalidad se tiene para cada caso. Vuelvo a reiterar, si es contra alguna determinación del juez de control, si es un auto, se tiene 3 días. Si es sentencia abreviada, se cuenta con 5 días. ¿Sí? Si se trata de desistimiento si se trata de juez de juicio, pues digamos que son 3 días, y para sentencia definitiva se tiene el periodo de 10 días. Para juez de ejecución, cualquiera de las determinaciones que les comentaba se marca en la ley de ejecución, se determina que son 3 días. Ahora, forma de interponer el recurso de apelación. Esta puede ser por escrito ante el juez que dictó la resolución, en el cual deberán señalarse primero el domicilio. Es un requisito indispensable. Se tiene que señalar el domicilio donde se llevarán a cabo pues todas aquellas notificaciones que se den durante esta secuela. La forma de notificación. Ahí que tenemos que decir el medio por el cual me di por enterado o fui notificado. También debo de expresar agravios. Los agravios con copia para registro y para cada una de las partes. Si falta total o parcialmente las copias, nos van a dar un término de 24 horas para presentarlas. Si no se cumple, pues habrá una multa de 10 a 150 días de salario, excepto cuando se trate del investigado o la víctima. En este caso, pues aplica cuando estamos hablando del Ministerio Público, defensa y asesor jurídico propiamente, ¿sí? Ahora, la sustanciación en la primera parte ante el juez de control y de juicio. Primero se presenta el escrito de recurso de apelación. Se corre traslado del mismo a las partes para que en 3 días, primero, se pronuncie respecto de los agravios y segundo, se señale domicilio o medio para ser notificado. La redacción de de la contraparte será pues contestar los agravios o adherirse. También tiene esta posibilidad de la adhesión y tiene 3 días para la adhesión, ¿sí? Y también al interponer el recurso, al contestarlo o adherirse a él, los interesados podrán manifestar lo que a su derecho pues corresponda, ¿sí? Y pues una vez transcurridos los plazos otorgados, el juez enviará los registros correspondientes al tribunal de alzada. Aquí es importante comentarles algo. Si se van a adherir al recurso, únicamente son argumentos en cuanto a la determinación que te beneficia, el por qué robusteces que esa determinación que se tomó es apegada a derecho, pero no puedes hacer valer más allá
de lo que implica el recurso de adhesión, pues propiamente dicho, ¿no? Porque aquí digamos que estamos ante un equilibrio procesal. Sería como un tanto incongruente que si se te hace del conocimiento que hay un recurso de apelación, tú tengas una oportunidad procesal para también hacer valer tus agravios. Tus agravios o tus argumentos únicamente pueden ir tendientes a beneficiar los argumentos ya dados, en este caso por la autoridad, pero no puedes argumentar más allá de esto si hay alguna inconformidad, porque en todo caso debiste hacer valer el recurso de apelación, si no ahí estaremos hablando de una desventaja procesal, ¿no? Porque ahora sí que si se te da a ti la oportunidad de participar en esta vía y tú consideras prudente hacer la apelación adheriente, pues únicamente es tendiente a enriquecer los argumentos ya dados, pero no a inconformarte, porque insisto, eso debiste hacer valer en un recurso de apelación, y si no ahí pues se rompería con el equilibrio procesal y también contra pues los tiempos que fijan las leyes. Aquí es importante comentarles que al respecto tenemos pauta en el caso Mendoza contra Argentina, pues ahí nos da mucha luz sobre este punto. Ahora, la procedencia de la apelación adhesiva la encontramos regulada en el artículo 473 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que depende de la interposición del recurso ordinario, ¿sí? Como se advierte de su redacción en cuanto dispone que quien tenga derecho a recurrir podrá adherirse al recurso de apelación interpuesto por cualquiera de las partes. Y si bien la legislación en comento no establece expresamente cuál es el contenido que deben tener los agravios adhesivos, por su naturaleza accesoria, era lo que ahorita les anticipaba, solo pueden ser argumentos que fortalezcan la resolución de primera instancia o que hagan valer violaciones procesales que pudieran afectar al adheriente en caso de que éste no sea confirmada, pero no impugnar las consideraciones que la determinación apelada considere le van a perjudicar, ¿sí? Entonces digamos que esa es una limitante en este sentido del recurso de apelación adhesiva. En la segunda etapa, recibidos los registros correspondientes, el Tribunal de Alzada se pronunciará de inmediato sobre su admisión. Los puntos sobre los cuales debe pronunciarse el Tribunal de Apelación en el auto de admisión, primero, son los siguientes. Si el tribunal es competente para conocer del recurso, ¿sí? También verificará si el recurso fue interpuesto por persona legítima para ello, ¿sí? También si fue interpuesto en tiempo y forma. Si también verificará que sea interpuesto contra la resolución impugnable por medio de la apelación, es decir, que sí sea procedente este recurso, y también que tenga los fundamentos de agravio o de petición concreto. Ahora sí que todo motivo de inconformidad pues tiene que ir sustentado por un por qué se considera que sí fue ilegal la determinación, que no se ajustó a derecho. En cuanto a la admisión del recurso, en este rubro cabe señalar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos estima que las formalidades requeridas para que el recurso sea admitido deben de ser mínimas y no deben constituir un obstáculo para que el recurso cumpla con su fin de examinar y resolver los agravios sustentados. Consecuentemente, las causales de procedencia del recurso deben
posibilitar un control amplio de los aspectos impugnados de la sentencia condenatoria. Y aquí es lo que les comento, justamente es el caso Mendoza y otros contra Argentina. Una vez admitido el recurso de apelación, el Tribunal de Alzada realizará el siguiente trámite. ¿Sí? Pues se va a emplazar a las partes, se señala fecha, si considera prudente para la celebración de una audiencia, o si no se considera que se celebre una audiencia, pues bueno, debe de hacer en un inter entre de 5 a 15 días después de que fenezca el término para la adhesión, y 5 días después de haber admitido el recurso, y que en este caso pues no se haya hecho valer la adhesión adhesiva, ¿sí? Bueno, una vez que estamos ya en la etapa del estudio, pues vamos a tener varios efectos que pueden, pues los efectos de la resolución que resuelve la apelación. En primero, pues se puede confirmar, se puede modificar, se puede revocar e incluso puede haber una reposición de procedimiento. Vamos a encontrar que el Tribunal de Alzada va a confirmar pues cuando considere que no hay elementos suficientes en los cuales se advierta algún hecho de ilegalidad o que no esté fundada y motivada la determinación, a diferencia de que si sí hay elementos necesarios para que la determinación que se estudió no haya sido apegada a derecho, pues entonces va a revocar, ¿sí? Y va a hacer un estudio sobre la situación en relación al caso concreto. Va a ser una valoración de, digamos que va a asumir jurisdicción, ¿sí? Entonces aquí una vez que se asume esa jurisdicción, pues le implica el estudio pues de todas estas etapas que implica el procedimiento, ¿sí? También puede modificar la determinación y bueno, es ahí donde va a dar línea de cómo se tiene que resolver, si fue con efectos o simplemente fue lisa y llana, etcétera, ¿sí? Cuando advierte que no hay un desarrollo adecuado de los elementos probatorios, es cuando puede pues determinar que la determinación es totalmente ilegal y se ordena la reposición de procedimiento, porque no se puede tener un esquema objetivo de la situación que se está ahí ventilando, precisamente porque no se cuenta con los elementos de convicción necesarios o los mismos fueron desahogados de forma ineficiente. Ahora, en cuanto a los agravios, pues vamos a encontrar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha definido a los agravios. Bueno, vamos a tener diferentes formas de determinar. Primero pueden ser fundados, pueden ser infundados, pueden ser inoperantes. Aquellos que no son fundados, digamos que es porque no van bien robustecidos, sí, porque además la autoridad pues ahora sí que sujeta a revisión se apegó a derecho conforme a su decisión. Cuando vemos que son fundados es porque justamente hay algo que no se atendió dentro de la secuela del procedimiento, y cuando vemos que son inoperantes es precisamente porque hay una ineficacia en
la forma en que se exteriorizó esa petición. Quizá no fue bien formada, ¿sí? Y no le dieron los elementos suficientes a la autoridad para que pueda hacer valer la situación que ahí se advierte. Recordemos que también la autoridad no puede ir más allá de la causa de pedir. Una cosa es que para algunas situaciones haya la suplencia de queja, pero también no podemos ir más allá de lo que las partes nos expresan. Entonces ese es un elemento importante a considerar. Bueno, ahora les voy a hablar sobre el recurso de casación. Aquí, pues bueno, como les comentaba, es propiamente un antecedente, sí, de lo que conocemos como el juicio de amparo. El concepto de casación, voy aquí a hacer referencia a Héctor Fixamudio, lo vamos a encontrar en el diccionario jurídico mexicano y nos dice que aun cuando en apariencia no existe la casación en el derecho mexicano, la misma subsiste a través del juicio de amparo contra las resoluciones judiciales, pero como ocurrió con los demás países de nuestra región, dicha institución se introdujo desde la segunda mitad del siglo XIX en nuestros códigos procesales por inspiración del derecho español propiamente, ¿sí? En tal virtud del influjo que les acabo de señalar de las leyes procesales españolas en los códigos, que a su vez inspiraron a los de otras entidades federativas, a los tribunales superiores de cada entidad, a conocer el citado recurso de casación cuando el mismo se interponía contra la sentencia una vez que decidían sobre la nulidad de la sentencia y dictaban también el fallo de fondo, sustituyéndolo al tribunal de la causa, sin posibilidad de reenvío, de acuerdo con el mencionado modelo español, y en esto contrastaba con el juicio de amparo contra sentencias judiciales, en el cual siempre existía reenvío al juez del proceso, de manera que había pues una mayor similitud con el ordenamiento, pues también con cierta como decirles, influencia francesa, ¿sí? Ahora, en relación al juicio de amparo, pues bueno, ya les había en diversas pláticas, si tuvieron oportunidad de visualizarlas, he comentado que el juicio de amparo es una institución nacional, ¿sí? Es un medio de control constitucional, ¿sí? En donde podemos hacer digamos que es un medio de defensa procesal que tiene por objeto proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales contra actos violatorios de las autoridades, y también ahora se tiene esa visión de que no solo se encuadra contra actos de autoridades, sino también contra actos de particulares, ¿sí? También el juicio de amparo vamos a tener dos vertientes, que puede ser el juicio de amparo indirecto y el juicio de amparo directo. El juicio de amparo indirecto lo vamos a encontrar su procedencia en el artículo 107 de la ley de amparo propiamente, y ahorita tocante a la materia penal, que es a la que estamos haciendo alusión, voy a nombrar la fracción quinta y la fracción sexta y séptima, que son propiamente donde podemos ubicar esta parte. Si estamos hablando en amparo indirecto, pues este se aplica contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política o en nuestra Carta Magna y en los tratados internacionales de los que México sea parte.
Digamos que esta es una excepción al principio de definitividad, ¿sí? Tiene que haber una violación rotunda y de imposible reparación a los derechos fundamentales. Asimismo, la fracción sexta nos hace alusión a actos dentro o fuera de juicio que afecten a personas extrañas o bien contra las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como en las resoluciones de reserva, de no ejercicio, de desistimiento de la acción penal o por suspensión de procedimiento cuando no se esté satisfecha la reparación del daño. Entonces estos son los supuestos en los que podemos hacer valer el juicio de amparo indirecto. Si se trata de juicio de amparo directo, nos va a dar ahora sí que luz el artículo 170 del propio ordenamiento, es decir, de la ley de amparo. Esta digamos que procede contra sentencias definitivas, laudos o resoluciones que ponen fin al juicio, ¿sí? En materia penal, las sentencias absolutorias y los autos que se refieran a la libertad del imputado podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito en los casos establecidos en el artículo 173 de esta norma que estamos nombrando, ¿sí? Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia. En este caso, pues bueno, si nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales nos marca el artículo, perdón, nos marca los recursos de revocación, los recursos de apelación, y estamos hablando de juicios ya en su etapa de juicio propiamente, que el juez dicte la determinación. Entonces esto es lo que nos da pauta a que una vez que agotemos la apelación podemos hacer valer el juicio de amparo directo, ¿sí? Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, solo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva. Asimismo, bueno, como aquí nuestro código nos remite al artículo 173, digamos que ahí vamos a encontrar que en los juicios de orden penal se considerarán violadas las leyes del procedimiento con trascendencia a la defensa del quejoso cuando, y nos marca una serie de hipótesis, por nombrar alguna, es digamos que el desahogo de pruebas se realice por una persona distinta al juez que debe intervenir, ¿sí? También si se desarrolla cualquier audiencia sin la presencia del juez actuante o se practican diligencias en forma distinta a la prevenida por la ley, o bien si el juez de control resulta que también es juez de juicio. Entonces también, pues bueno, esa es una violación dentro de esta gama y la podemos hacer valer también y resaltar como conceptos de violación en este apartado. Ahora, como otra hipótesis, podemos ubicar a el juzgador, cuando el juzgador reciba a una de las partes para tratar el asunto sujeto a proceso sin la presencia de la otra. También ahí rompemos con la igualdad procesal. Entonces, pues bueno, también es una situación que podemos hacerla valer en esta situación como pues un aspecto que trasciende a la defensa del propio quejoso. Ahora, me han llegado comentarios en relación a el famoso artículo 258 de nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales. De algún modo ahí nos da pauta de que tenemos un recurso innominado, pero también ha sido polémica para saber si este recurso pues tenemos que hacerlo valer cuando se trate de omisiones del MP,
¿no? Porque ahí habla sobre abstenciones y otra serie de supuestos, pero ¿qué pasa cuando resulta que se trata contra omisiones? Entonces, literalmente ese artículo nos dice: las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal deberán ser notificados a la víctima o ofendido, quienes las podrán impugnar ante el juez de control dentro de los 10 días posteriores a que sean notificados dicha resolución. Pero ¿qué pasa con las omisiones del Ministerio Público? Y aquí es interesante porque hubo diferentes formas de resolver este punto de duda, ¿no? Para unos jueces y colegiados, cuando se impugnaban omisiones del Ministerio Público y iban al amparo sin agotar este recurso innominado, hubo jueces que admitían y otros desechaban. Entonces, ¿qué determinación es la correcta? Porque decía los jueces de distrito que desechaban: no agotaste el medio ordinario que te marca el artículo 258, es decir, debiste impugnar la determinación, en este caso de omisión del Ministerio Público, haciendo valer el recurso innominado. Y esta determinación era sujeta a revisión al colegiado y confirmaba, sí, o sea, confirmaba el desechamiento, porque determinaba que justamente con base en el principio de definitividad y sobre esa base se tiene que agotar ese recurso que te marca el propio código. Inclusive ahí hacen alusión al artículo 109 de nuestro ordenamiento. Pero en relación a la otra determinación que decía: el juez de distrito admite el juicio de amparo y sobre esto se iba ante el tribunal de alzada o el tribunal colegiado. El tribunal colegiado confirmaba, porque consideraba que sí era procedente el juicio de amparo, toda vez que con base en contar con un recurso efectivo, pues no tenía por qué verse limitado ante este recurso innominado que contempla el artículo 258 de nuestro Código Nacional. Aquí es interesante tomar en cuenta estos puntos, ¿sí? Porque justamente el problema, o el tema, más bien dicho, consiste en determinar si contra las omisiones del Ministerio Público de realizar diligencias correspondientes en la etapa de investigación previamente a promover el juicio de amparo indirecto, debe agotarse el recurso ordinario o medio de defensa que establece nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales. Y aquí al respecto les puedo decir que tenemos que considerar los siguientes puntos y ustedes me dicen qué opinan. Aquí igual los voy a estar leyendo, así como estoy atendiendo esta duda que me mandaron. Bueno, primero, la interpretación sistemática, ¿sí? La interpretación sistemática de esos artículos del 109, del 258 de nuestro Código Nacional de Procedimientos Civiles, digamos que concluye que la víctima y el ofendido pueden impugnar las omisiones en que incurra el Ministerio Público durante la etapa de investigación a través de este medio ordinario de defensa, ¿sí? Que prevé el artículo 258. Por lo tanto, previamente a promover la acción de amparo, debe de agotarse ese medio de impugnación. Como bien dijimos, el numeral 258 prevé ese medio de defensa idóneo para que la víctima u ofendido puedan impugnar,
¿sí? En sede judicial ordinaria todas aquellas omisiones que la autoridad ministerial en el desempeño de su función investigadora, así como las determinaciones que expresamente regula sobre la abstención de investigar. Ojo, porque esto es lo que literalmente marca el artículo, ¿sí? Pero tenemos que hacer una interpretación sistemática, no debemos ser tan limitados en esa situación, ¿sí? El archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal. Esto con la finalidad de que sea el juez de control quien la mantenga ágil una vez que dé intervención a las partes, determine si la actuación del órgano investigador está legalmente justificada o no. Pues de esa manera, contra la resolución que emita la autoridad judicial rectora, la víctima u ofendido podrá promover el juicio de amparo distancial, que en esto me refiero al amparo indirecto, ¿sí? Ahí hacemos alusión al amparo distancial, en virtud de que la decisión del juez de control no admite recurso ordinario alguno. En ese orden de ideas y bajo una interpretación funcional. ¿A qué nos referimos con una interpretación funcional? Digamos que es cuando se interpreta el texto constitucional de modo sistemático. De hecho, se llama así a cualquier interpretación que consista en decidir el significado de una disposición a la luz de otras disposiciones, ¿sí? Previamente interpretadas, sobre la base de la presunción de que el derecho es una totalidad consistente y coherente. En ese orden de ideas, como les decía, de una interpretación funcional y extensiva, primero del artículo 16, párrafo 14, el 20, apartado C, fracción séptima, ¿sí? de nuestra Carta Magna, los numerales 109, fracción 21 y el 258 del Código Nacional permite concluir que las determinaciones del Ministerio Público en el desempeño de su labor investigadora deben estar sujetas a control judicial, con la finalidad de que sea el juez de control quien revise la legalidad de las mismas. Esta circunstancia conduce a estimar que tales determinaciones no se pueden limitar a las tajantemente previstas en dicho numeral, sino que en general se trata de las actuaciones del Ministerio Público que tengan como efecto paralizar, suspender o terminar una investigación, ¿sí? En este sentido, bien puede entenderse que las omisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación encuadra en ese supuesto, ya que dicha conducta supone la paralización de la función investigadora. Además, la finalidad del juez de control pues es que revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público que definen el curso de una investigación. Y es que al estimar que su actuación es ilegal, debe combinarlo y a que reanude la investigación y practique todas aquellas diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos. Por otro lado, debe destacarse que el artículo, lo que les comentaba hace un momento, el artículo 109, fracción 21 del Código Nacional establece que el derecho de la víctima ofendido a impugnar las omisiones o negligencias que cometa el Ministerio Público en el desempeño de sus funciones de investigación debe hacerse valer en los mismos términos previstos en el mismo código y en las demás disposiciones legales aplicables. Entonces, hilando, pues obviamente que el medio de defensa previsto en el artículo que ya les he mencionado, 258 de nuestro Código Nacional, establece como plazo para la impugnación ante el juez de control el de 10 días posteriores a que sea notificada la determinación controvertida. Aquí es importante no perder de vista lo que ya ha fijado la primera sala de nuestra Suprema Corte de Justicia de Nación.
en el aspecto de qué se debe entender por actos omisivos, ¿sí? Por su naturaleza especial, no se consumen en un momento, sino que se prolongan en el tiempo, mientras no se genere una acción que los haga incluir. Sin embargo, por certeza jurídica, debe precisarse que las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, sí, deben impugnarse por la víctima u ofendido dentro del plazo de 10 días, contados a partir de que se tenga conocimiento de la conducta omisiva de la autoridad investigadora. En otra línea argumentativa, pues podemos decir que la función investigadora tiene lugar en la etapa preliminar, ¿sí? Cuyo objeto es el esclarecimiento de los hechos derivados de una noticia criminal, ¿sí? Así como la obtención de información y elementos que permitan, en su caso, fundar una acusación en contra de una persona a la que se le atribuye la comisión de un hecho que la ley señale como delito. Esta labor, por disposición expresa de nuestro artículo 21 constitucional, pues corresponde al Ministerio Público, quien asume el papel rector de la investigación y es auxiliado por la policía, así como expertos en diversas ciencias u oficios. Así, propiamente, cuando la autoridad ministerial en la fase de investigación tiene conocimiento de un hecho con apariencia de delito, debe intangiblemente investigar, ¿sí? Y practicar todas aquellas diligencias y actos necesarios para lograr el esclarecimiento de los hechos denunciados, respetando en todo momento los derechos de las partes y del debido proceso, sin que la investigación que realice pueda suspenderse o interrumpirse, salvo pues hay casos, ¿no?, previstos legalmente. Entonces, aquí es necesario enfatizar que la implementación del sistema de justicia penal acusatorio tiene diversas finalidades, de entre las que podemos destacar dos, ¿sí? La primera consiste en que la investigación que realice el Ministerio Público en la fase preliminar pueda ser supervisada por el juez de control. Así, como se dijo en el apartado correspondiente, la intención del constituyente permanente al diseñar la figura del juez de control, ¿sí?, fue que dicha autoridad resolviera las impugnaciones de las resoluciones de reserva, no ejercicio de la acción penal, el desistimiento y la suspensión de la acción penal, y en general las determinaciones del Ministerio Público, para controlar su legalidad y así resguardar los derechos tanto del imputado como de las víctimas u ofendidos. Y como segunda parte, ¿sí?, pues tenemos que la finalidad consiste en que los asuntos derivados del sistema penal acusatorio deben ser resueltos de forma expedita y en breve término. Por ello, la posibilidad de que la víctima u ofendido impugnen las omisiones del órgano investigador ante el juez de control presenta un beneficio para estos, en virtud de que una audiencia con asistencia de las partes, pues la autoridad judicial puede resolverlo conducente, sujetándose al plazo establecido para tal efecto en el Código Nacional de Procedimientos, ¿sí? Con ello se busca recuperar la eficacia del proceso ordinario como garante de derechos fundamentales, al generar transparencia en la impartición de justicia, porque el justiciable observa en tiempo real y directamente el desarrollo de procedimientos con la opción de controvertirla de manera inmediata, lo que hace que el amparo indirecto se convierta en un medio extraordinario que debe agotarse solo en caso excepcional o en caso de que no te agrade la determinación que emita el juez de control respecto de la omisión del MP. ¿Sí? Pero también aquí, visto de una manera práctica, pues yo creo que digamos que es una realidad que los juzgados de distrito están
duramente atascados, perdón la palabra, por trabajo. Entonces, digamos que ahí se cortaría con la finalidad de dar justicia expedita a lo que se pretende determinar con esa inconformidad. Entonces, a través de la autoridad, en este caso el juez de control, pues se puede subsanar ese detalle, y por eso fue contemplado dentro de nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales. Así, podemos decir que la primera sala estima que si la víctima o el ofendido acude directamente al juicio de amparo, pues ello generaría mayor retraso, lo que les estoy comentando, en el desarrollo del procedimiento penal, ¿sí? Porque, pues bueno, primero, las omisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación pueden actualizarse tanto en la fase inicial como en la complementaria. Por ello, las posibles consecuencias con la promoción del juicio de amparo pues van a ser distintas. Así, vuelvo a comentar, la primera sala aprecia que la promoción del juicio de amparo indirecto contra las omisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación supone que su trámite y posterior resolución puedan encontrar mayor demora que si la cuestión destacada se resuelve con sede judicial ordinaria, ¿sí? Lo anterior implica, pues de algún modo, las siguientes problemáticas. Primero, que durante la etapa de investigación inicial, atendiendo a la punibilidad del delito que se investiga, prescriba el ejercicio de la acción penal, ¿sí? Otro problema es que se cumpla el plazo de investigación complementaria fijada por el juez de control y se cierre esa fase respectiva, en cuyo caso la víctima u ofendido ya no tendrían la oportunidad de alegar posibles omisiones del Ministerio Público en la investigación del delito, pues concluiría una etapa procesal. Los temas que cada vez se analizan ya no podrán ser nuevamente estudiados o ser materia de debate en la siguiente etapa, ¿no? Ahora, en virtud de lo expuesto, pues es pertinente concluir que la omisión o inactividad de la autoridad ministerial en la etapa de investigación debe ser impugnada por la víctima y o ofendido ante el juez de control a través del medio de defensa previsto en el artículo 258 de nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales, por lo que si una parte quejosa promueve la acción constitucional sin que previamente haya agotado dicho medio ordinario de defensa, ello provocaría que se actualizara pues la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción 20 de la Ley de Amparo, en relación con lo dispuesto en el artículo 20, apartado C, fracción séptima de la Carta Magna, ¿sí? Es decir, que no se agotó el principio de definitividad. Ahora, de acuerdo pues con estas consideraciones, tenemos el criterio siguiente que les voy a indicar, el rubro. Dice: en el sistema penal acusatorio, las omisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación son impugnables, ¿sí? Ante el juez de control a través del medio de defensa previsto, ¿sí?, en nuestro artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Entonces, pues espero que con esta desglose de argumentos haya quedado claro que la omisión del MP primero se tiene que impugnar a través del recurso innominado que prevé el artículo 258 de nuestro Código Nacional antes de acudir al juicio de amparo indirecto, ¿sí? Pues bueno, creo que ahorita estaba revisando mi celular, ya me pasé del tiempo. Les digo, son temas que malamente no se pueden agotar en una hora, pero espero que durante este tiempo
por lo menos las generalidades hayan quedado expresadas, y sobre eso pues surjan más dudas, ¿no? Voy a estar muy atenta a los comentarios que ustedes hagan llegar. Personalmente se los voy a contestar. Y pues bueno, nuevamente agradecer a el director de esta página, Sistema Penal Acusatorio y Oral, Capacitación Puebla, a nuestro gran amigo Eric Vázquez, por esta cordial invitación, que pues bueno, siempre ha estado muy pendiente en hacer cursos para el alcance y aprendizaje de toda la comunidad que forman parte de esta página. Igualmente a todos ustedes les agradezco la oportunidad que me dieron y de estarme escuchando y visualizando a través de este medio. Y pues bueno, más adelante vamos a estar compartiendo las dudas. Si quieren que se hable sobre un tema específico más adelante, igual vamos a estar ahí muy pendientes de sus comentarios a ver qué se dice. Y pues bueno, un gusto como siempre saludarles y pues bueno, aquí estamos a la orden. Que tengan muy bonita tarde. Nos vemos en otra ocasión. Hasta luego.